Bueno, para seguir con el tema que dejó la profesora Marilyn, entonces vamos a empezar por recordar las características generales del romanticismo para entrar luego al realismo. Entonces, reconocimiento del romanticismo y realismo. La amistad es como la música, dos cuerdas del mismo tono, vibran ambas aunque solo se toque una. Es una frase célebre de Juan Zorrilla, poeta y escritor español, quien vivió entre 1817 y 1893. El romanticismo en España. El origen. Se da en la primera mitad del siglo XIX, toma como base las ideas de la Revolución Francesa, permitiendo que los españoles retomen esas ideas. Las características: rechaza las normas, el amor es el tema central, retoma elementos medievales como el uso de los castillos, caballeros, doncellas, sobresalta la naturaleza, rescata los valores nacionales y populares. Los principales autores están José Zorrilla, escritor español que vivió entre 1817 y 1893. En sus obras se caracterizó la tradición española. Algunas de sus obras son Don Juan Tenorio, poesías líricas y épicas. Gustavo Adolfo Bécquer, que nació en Sevilla en 1836 y murió en 1870, se caracterizó por usar los sentimientos y mezclar lo oculto con lo conocido. Sus obras, rimas y las leyendas. Y José Espronceda, que nació en Badajoz 1808-1842, fue un poeta lírico que usó un lenguaje lleno de sentimientos, alejado de toda regla. Sus obras: El Pelayo, El estudiante de Salamanca, El Diablo Mundo, Sancho, Saldaña. Los géneros literarios que se dieron en el romanticismo: su tema principal, recordemos que fue el amor; la lírica, que hace uso de la métrica y el verso en octasílabos. Sus principales autores fueron Espronceda y Bécquer. En la narrativa, los cuentos fantásticos adquieren importancia. La obra más importante fue Iván Hu, una novela de carácter histórico. En el teatro se hace uso del verso con la prosa sin seguir las normas, y sus personajes y situaciones son tomados de la Edad Media. Este es un repaso a grandes rasgos de lo que es el romanticismo. Ahora vamos a entrar en el realismo. El realismo, el origen, fue un movimiento artístico y literario que se dio en el siglo XIX, reflejo de la realidad cotidiana con todo detalle. El realismo se aleja de la libertad y usa la concepción del ser reflejo de lo que nos rodea. Las características principales del realismo son: se toma la realidad cotidiana como tema central, se describen detalladamente los personajes, lugares y situaciones, el escritor narra todo lo que observa, es muestra del lenguaje del momento y las costumbres gracias a las descripciones, usa temas cotidianos. Dentro de los géneros literarios que se cultivaron en el realismo fueron dos: la narrativa y el teatro. En la narrativa se cultivó bastante la novela, la cual se divide en dos: la realista y la naturista. La novela naturista es la que recibió la influencia de Solá. Los escritores preferían espacios rurales, regionales, por encima de las grandes urbes para ambientar sus novelas. La novela siempre defendía la idea de una tesis moral a lo largo de su desarrollo. El mayor representante de esta novela fue Benito Pérez Galdós, con obras como Pepita Jiménez, Fortunata y Jacinta y La Regenta. En teatro, el teatro está influenciado por un sentimentalismo romántico, es ante todo social, explora las conductas humanas de la época, bien sea para alabarlas o atacarlas, critica la sociedad burguesa, y esta crítica se refleja en las obras, pero la matizan para que no despierten indignación entre un público objetivo. El principal representante de este teatro o de estas obras fue José Echegaray, que tiene dos obras: una,
se llama El Loco Dios, que es de 1900, y la otra El Tanto por ciento de 1861. Características del realismo. Visión objetiva. La literatura realista se caracterizó por la búsqueda de la objetividad en su perspectiva. El mundo debía ser retratado de manera fiel en sus más nobles acciones o en sus más desdeñables actos. Por esta razón, el realismo optó por un narrador omnisciente, o sea, el que lo sabe todo, que ilustraba de manera clara la realidad que el autor quería retratar. Lenguaje coloquial. Los escritores realistas centraron su mirada en el pueblo y la cotidianidad. Por eso su lenguaje, además de ser simple, debía aspirar a ser lo más fiel al habla coloquial de sus personajes. Un buen ejemplo está presente en los diálogos del fragmento La Regenta, que es de esta obra que vamos a hacer un análisis de unos actos de esa obra en los talleres. Verosimilitud. La principal regla del realismo era retratar un mundo ficcional en el que la sociedad se viviese como un espejo. Justamente en las novelas realistas, la narración tiene la presentación o la pretensión también de funcionar de la misma manera que en la vida real. Temas. Los temas eran cercanos al lector. Los temas del realismo, que el realismo prefirió fueron aquellos que le atañían a las clases sociales a las que pertenecían sus escritores. También se trabajaba la defensa de los ideales, la infidelidad, la inmoralidad de la clase aristocrática, entre otros. Los personajes. El realismo, al contar historias reales, debía evidenciar un desarrollo en la psicología de sus personajes. Bueno, Benito Pérez Galdós, como ya lo habíamos nombrado anteriormente, fue uno de los mejores representantes de la novela realista española del siglo XIX. No solamente por la minuciosidad como describe la realidad contemporánea de España, sino que también su valor se le da porque describe los problemas de la sociedad burguesa de la segunda mitad del siglo XIX. España siempre ha gozado de autores destacados, pero el principal ejercicio literario se dice que lo tuvo Benito Pérez Galdós por las situaciones, los pasajes, los escenarios y los personajes que describían en sus obras. Se oponía él bastante al subjetivismo romántico, o sea, todo lo que era la etapa anterior. Se contrapone siempre a la literatura fantástica. Las obras que él tiene, las vuelvo y las repito: Fortunata y Jacinta, Doña Perfecta, Misericordia, pero también La Loca de la Casa, que es una obra excelente de teatro. Juan Varela se dice que fue uno de los grandes escritores de España también, que tiene una vida bastante prolífica a nivel literario. En sus novelas él trata de reflejar la vida, pero no de una manera idealizada y embellecida. Es una novela realista porque rechaza los excesos de fantasía del romanticismo y su sentimiento, y porque escoge ambientes precisos para realizarlas. Elimina en sus novelas el aspecto crudo de la realidad. Eso es lo que lo diferencia de Benito Pérez Galdós. Bueno, Leopoldo Alas Clarín, conocido por el seudónimo de Clarín, nació en 1852. Él era sobre todo un moralista, se basó mucho en la novela naturista. La novela naturista, recordemos que es aquella que recibió la influencia del escritor Solá, pero no siguió rigurosamente fundamentos científicos y experimentales. Recuerden que los escritores naturistas preferían los espacios regionales por encima de las grandes urbes para ambientar sus novelas. La novela siempre defendía la idea de una tesis moral a lo largo del desarrollo. Entonces, este señor fue
uno de los grandes escritores de esta clase de novela. Estas son las referencias bibliográficas que se tuvieron en cuenta para la presentación. Gracias y que tengan un buen día.